Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer este pequeño video como repaso de los temas del segundo cuatrimestre, ¿sí? De ESI. Lo que vimos en primer lugar es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando el embarazo adolescente? Y les anoté ahí, ¿por qué el embarazo no intencional en la adolescencia es un problema? Y entonces las respuestas serían porque afecta la salud, el bienestar y las oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo personal de las adolescentes en este caso, ¿sí? Profundiza las desigualdades de género. En las niñas menores de 15 años puede significar grandes riesgos para su salud. Y si se produce por un abuso sexual o violación, afecta gravemente la integridad física y psicológica de niñas y adolescentes, obviamente, ¿no? Bien. En relación a esto, lo siguiente que vimos son los métodos anticonceptivos. ¿Se acuerdan? Ustedes contestaron una pregunta y trabajaron muy bien eso, ¿sí? Es para recordarle los temas que estuvimos viendo nada más. Después, si tienen preguntas, me suben las preguntas al aula, ¿sí? Después que vimos las enfermedades de transmisión sexual, también relacionados, ¿sí? Con los métodos anticonceptivos. ETS, enfermedades de transmisión sexual, que en realidad ahora se usa ITS, infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Bien, violencia. Este tema vamos a abordar en ESI. Ustedes también pueden relacionar con la bibliografía que leen para ética, ¿sí? Entonces, ¿qué es la violencia? La utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que ese acto cause intencionalmente, ¿sí? A propósito sería, daños físicos, daños psicológicos o privaciones. Esta pregunta también tenían en el foro del aula, la mayoría la contestó muy bien, así que creo que se entendió este tema. Pero, bueno, acá les dejo un chiste, si se quiere, ¿sí? Vieron que yo les subí canciones y algunas otras cuestiones relacionadas a los temas que venimos viendo. Acá pueden ver, bueno, no sería gracioso, pero salió en el diario, ¿sí? Después, los tipos de violencia. Según quién causa la agresión, violencia autoinfligida, es decir, a uno mismo, violencia interpersonal, entre personas, o violencia colectiva, ¿sí? En grupo, banda, etcétera. Según la naturaleza del acto, puede ser violencia física, ¿sí? Corporal, violencia verbal, violencia sexual, violencia económica, ¿sí? Esta violencia en caso de, por ejemplo, el marido o la mujer que trabaja, ¿sí? Dependen económicamente del otro y el otro no le pasa, ¿sí? En el caso de la manutención, por ejemplo, de los padres que no le pasan a sus esposas, exparejas, esto sería un caso de violencia económica hacia sus hijos, ¿sí? Negligencia, por ejemplo, los padres que descuidan a sus hijos, ¿sí? No le atienden adecuadamente los cuidados de aseo, por ejemplo, ¿sí? Violencia religiosa. Estos casos son muy comunes en Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí? Que en pos de la religión arman una guerra. La violencia cultural, que tiene que ver con formas simbólicas, ¿sí? Que se maneja alguna cultura específica, ¿sí? Y que esto resulta violento para algún grupo específico, ¿sí? Cuestiones aceptadas culturalmente, que sin embargo son violentas hacia ciertos grupos o sectores, ¿sí? Y el ciberbullying, ¿sí? Que sería el acoso cibernético o también lo que hoy se denomina grooming, ¿sí? Que es cuando algún adulto, por ejemplo, acosa en forma online, ¿sí? Algún menor. Seguimos. Bueno, la violencia de género, ¿sí? Los tipos de violencia de género, según la ley 26.485, ¿sí? Ustedes saben que la violencia de género en general es hacia la mujer o hacia alguien más vulnerable, ¿sí? Puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica, ¿sí? Son similares a los tipos de violencia que vimos en el anterior. Pero las modalidades pueden ser domésticas, ¿sí? En el hogar, dentro del ambiente hogareño, que son las que más se dan, ¿sí? Ustedes saben la gran cantidad de femicidios que ocurren tienen que ver con la violencia de género dentro del hogar,
¿sí? La violencia institucional, ¿sí? Por ejemplo, de alguien que tenga un cargo jerárquico sobre los que tienen cargo de menor jerarquía, ¿sí? En general, los cargos jerárquicos o incluso dentro de la religión, ya que veníamos de la violencia dentro de la religión, son ocupados por hombres, ¿sí? Entonces se produce esa violencia de género al ser el hombre el que tiene el poder y la jerarquía y la mujer la que tiene algún cargo inferior, ¿sí? Que debe depender de la jerarquía del hombre, digamos. Tiene que ver esto también con la violencia laboral, ¿sí? En los puestos laborales puede ocurrir también. La violencia contra la libertad reproductiva, ¿sí? Ustedes saben que la mujer puede decidir o no sobre tener hijos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con obligar de alguna manera a la mujer a ser la reproductiva, ¿sí? Esto es algo histórico, tendríamos que trabajarlo en detalle, pero tiene que ver con eso, que el hombre siempre es el productor y la mujer la reproductora, ¿sí? La violencia obstétrica también, sí, en el parto, por ejemplo, que suele haber situaciones de gran violencia, incluso verbales, ¿sí? Y la violencia mediática, que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Que se hacen eco muchas veces de esta violencia de género, mostrando o utilizando a la mujer únicamente como un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver con toda esta violencia de género. Si les queda alguna duda también de esto, me escriben y yo les contesto, ¿sí? No hay problema. Esto es un repaso rapidito. Saben que tengo 15 minutos nada más, así que es como para tener un pantallazo de los temas. Ahí está, otra imagen visual, ¿sí? En relación a la violencia de género. Y seguimos con el acoso. El acoso es cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, ¿sí? Cualquier tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una acción o a una conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro, ¿sí? Es algo constante, un hostigamiento, quiere decir una persecución constante hacia una persona, ¿sí? Bueno, acá tienen, lo pueden mirar después más adelante, ¿sí? Les puse un semáforo de acoso, que es del nivel más bajo de acoso, que tiene que ver con chistes, expresiones verbales y demás, hasta el nivel más alto, ¿sí? Que puede terminar en una violación, por ejemplo. El abuso. El abuso es el uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien en perjuicio propio o ajeno, ¿sí? Entonces, tenemos el abuso de poder, por ejemplo, ¿sí? El abuso de autoridad, ¿sí? El autoritarismo, el abuso de confianza, ¿sí? Que puede suceder muchas veces, y el abuso deshonesto o sexual, ¿sí? Esos serían los tipos de abuso. Bien. Acá, por ejemplo, les puse esta imagen, ¿sí? Que tendría que ver con el abuso sexual en el trabajo. La violación es el acto de acceder al cuerpo de una persona sin su consentimiento para una actividad sexual. Este acto puede conllevar penetración o no, ¿sí? Según el Código Penal, para considerarse como tal, ¿sí? La violación debe reunir los siguientes elementos. Empleo de violencia o fuerza, lo que conlleva la resistencia activa de la víctima, sería así. Intimidación hacia la víctima, infundir miedo suficiente como para vencer la voluntad de la persona agredida, ¿sí? Estas serían los elementos para considerar que existe una violación. Por eso muchas veces es difícil comprobar de alguna manera, ¿sí? Cuando solo es la palabra de la mujer, si no existen justamente esos rasgos de resistencia, ¿sí? O de agresión hacia la mujer. Porque, bueno, ustedes saben que la violación puede ocurrir, por ejemplo, dentro del matrimonio, ¿sí? En estos casos que son altamente violentos, que suelen derivar en femicidios, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces esa mujer es abusada por su propia pareja. Acá tienen, por ejemplo, otro supuesto chiste, ¿sí? A ver si lo logran interpretar. Seguimos.
Otra imagen que dice la cultura de la violación es no llamarle violación a una violación. ¿Sí? Para que lo piensen también un poco. La trata de personas. Comercio de personas o tráfico de personas también suele llamarse, ¿sí? Es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano, ¿sí? Esa es una definición de trata de personas. También tienen la explotación sexual, que es la utilización de personas en actividades sexuales con el fin de obtener una ganancia económica o algún otro beneficio en especies, bienes o servicios. ¿Se entienden? Una cosa es la trata de personas, ¿sí? Que puede ser una persona que es llevada para realizar algún tipo de trabajo, esclavo, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Por no dar ejemplos de acá, en las fábricas textiles, por ejemplo, ¿sí? Personas que trabajan de sol a sol, viven, comen y hacen todas sus necesidades dentro de ese espacio laboral, ¿sí? La explotación sexual sí es el uso de personas con fines sexuales, ¿sí? Que le trae un rédito al explotador. Y se los dejo como imagen final, ¿sí? Algunas de las chicas desaparecidas estos últimos años, que todavía no tenemos novedades. Bueno, esto es el breve resumen, ¿sí? Estos temas, la idea es que ustedes incorporen ¿se acuerda que hicieron una tipo un mapa conceptual, una red, ¿sí? Un entramado de conceptos que hicieron para el parcial anterior? Quiero que para este parcial agreguen algunos conceptos que trabajamos en este PowerPoint, ¿sí? Y además van a tener que hacer una planificación, ¿sí? Igual a las que hacen para residencia, utilizando algunas cuestiones de ESI, ¿sí? De la ESI. Para ello yo les estoy subiendo todos los cuadernillos, ¿sí? De nivel inicial, primaria, secundaria y adultos, y también ESI en la discapacidad. Ustedes eligen alguno que les guste, ¿sí? Dado que su título les habilita para todos los niveles, y hacen la planificación. Ese sería su parcial, ¿sí? Igual les voy a dejar por escrito, así lo revisan. Les dejo mis saludos, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisan y les sigo explicando.